Vamos a ver, ya estamos grabando. Profe, una pregunta. Para este tema que vamos a ver hoy, ¿cuál es el capítulo que hay que leer del libro? Es que creo que mediación no estaba. Sí, no lo puse, pero el capítulo se llama, me parece que exactamente igual. El tema es trabajo, energía y sería el capítulo 8, 7 y 8 si no me equivoco. Sí, son capítulos 7 y 8. Vamos a Ok, verlo acá. gracias. Sí, vamos a ver. Sí, capítulo 7 es de energía, el sistema. Ahí ahorita les pongo exactamente qué secciones de cada capítulo, pero sí son casi todas, excepto unas cuantas. Y eh, el 8 es de conservación de energía. Me parece que es un poquito apenas, pero en todo caso aquí lo vamos a ver. Es realmente un tema corto. eh, Vamos a ver algo muy importante, eso sí, y es un punto de vista un poco distinto de cómo trabajar las cosas. Entonces, energía, tipos de energía y la conservación de energía, básicamente. Y comenzamos con lo que se llama trabajo. Trabajo, básicamente se puede pensar como una manera de medir el esfuerzo que se hace al generar un movimiento. Entonces, si un cuerpo se mueve un desplazamiento S, y bueno, ven que son vectores, pero eso es lo de menos, un desplazamiento nada más es alguna distancia, haciéndole una fuerza F, que está la fuerza que genera ese movimiento. Entonces, el trabajo se obtiene con esta medida. Por ejemplo, si F y el S son vectores en la misma dirección, o sea, la fuerza de desplazamiento ocurren en la misma dirección, como que ustedes empujen una caja desde un lado y la muevan el lado hacia la dirección que la están empujando. El trabajo entonces es la fuerza por el desplazamiento, simplemente la multiplicación de las dos cantidades. Entonces, vean que el trabajo tiene dos partes. ¿Cuánta fuerza se ocupó para realizar el movimiento? Y por cuánta distancia se hizo el movimiento, básicamente. Bueno, aquí es como otro ejemplo donde puede ocurrir lo que sería una fuerza que no va paralela al movimiento. Un automóvil, en este caso, que hace un desplazamiento S y hay una fuerza constante que actúa sobre él. Esa sería la fuerza que va un poquito torcida respecto al movimiento. En el carro se mueve de izquierda a derecha. Ese sería el vector de desplazamiento. Y F no va exactamente en esa dirección. Entonces lo que se hace es esto, se separa la fuerza en dos componentes, una componente a lo largo del desplazamiento y una perpendicular. Entonces la fuerza perpendicular, lo que se dice es que no efectúa trabajo sobre el auto porque esa fuerza no generó ningún desplazamiento. Y la paralela, sí. Entonces esta es la que realiza trabajo.
¿Cómo se obtiene eso? Bueno, es muy fácil. Este, el producto punto. Sí, que recuerdan que lo vimos rápidamente en una clase y para eso se usa, pero el resultado realmente termina siendo este. El desplazamiento siempre se mantiene ahí, la fuerza está ahí, nada más que no es toda la fuerza, solamente es esta componente. Entonces es la fuerza por el coseno del ángulo, el ángulo entre el desplazamiento y la dirección de la fuerza, ¿verdad? Entonces el ángulo entre estos dos vectores, este y este, que bueno, sería este mismo. Entonces, esta es la fórmula. Si lo quieren trabajar así, lo pueden hacer. Les va a dar exactamente el mismo resultado, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tengo tres posibilidades, ¿verdad? Si la fuerza tiene una componente en la dirección del desplazamiento, se dice que el trabajo sobre el objeto es positivo. Entonces, sería este caso, el desplazamiento va para la derecha, la fuerza se ve así, una componente hacia la derecha y esto da positivo. El otro caso es que el desplazamiento va hacia allá, pero aquí hay una fuerza que tiene una componente en la dirección opuesta. Esto sería, por ejemplo, alguna, no sé, una caja o un carro que está frenando. Y esto de acá podría ser la fuerza de contacto que vimos, ¿no? La normal y la de fricción. Entonces, se puede pensar en esta parte como una fuerza que va en contra del movimiento, ¿cierto? Porque apunta en la dirección opuesta. En este caso, el trabajo se dice que es negativo. Matemáticamente, esto da menor a cero porque el coseno es negativo para ángulos entre 90 y 270 grados, que sería este caso, ¿cierto? 90 hacia acá. Y todo esto me estaría dando eh, resultados negativos para el coseno. Entonces, bueno, también les va a dar en la calculadora, si lo calculan, les va a dar negativo. Usan este ángulo, ¿verdad? El desplazamiento va hacia allá y la fuerza va hacia acá. Entonces es este ángulo, que aquí sí puede ser mayor a 90 grados. Igual lo puede empezar como el ángulo interno, ¿verdad? Porque no estamos tomando este de afuera que es más grande. Realmente, bueno, este valor de 270 nunca se va a alcanzar porque ustedes pueden siempre tomarlo así. Va a ir de 0 a 180, pero de 90 a 180 igual les va a dar negativo. Y el resto les tiene que dar igual. O sea, matemáticamente todo siempre se acomoda. Eso no quiero que se estresen mucho, nada más que recuerden que el ángulo es interno, porque el ángulo que tomábamos para esta fórmula era el interno, o sea, el más cercano, el más pequeño entre los vectores. Y el otro caso es una fuerza que es enteramente perpendicular a la dirección del desplazamiento. Entonces es fuerza que no realiza trabajo sobre el objeto. Eso sería, no sé, un objeto que se mueve sin fricción sobre una superficie, pero igual hay una normal, ¿verdad? Puede ser. De forma más general, dice aquí, cuando una fuerza que actúa sobre un objeto tiene una componente perpendicular al desplazamiento del objeto, dicha componente no efectúa trabajo sobre el objeto. Entonces, es lo que les decía aquí. Siempre esta componente no efectúa trabajo. O sea, la única componente que cuenta para el trabajo es la que vaya en la misma dirección que el desplazamiento. Es un ejemplo también. ¿Alguna duda con esta parte? Ok.
Entonces, aquí tengo otros ejemplos sencillos. Un bloque se desliza hacia la derecha. Ese es el caso siempre. El bloque ya se está deslizando, ¿sí? Entonces, no hay fricción, dice. Entonces, si ustedes empujan el bloque a la derecha, la fuerza neta es hacia la derecha, ¿cierto? Si ustedes hacen un diagrama de cuerpo libre, se ve algo así. El desplazamiento va hacia la derecha, la fuerza hacia la derecha. Estos otros dos están ahí, pero se cancelan, ¿verdad? Y el trabajo total efectuado sobre el bloque durante ese desplazamiento con una fuerza aplicada es positivo. ¿Y qué es el resultado entonces? Que el bloque aumenta de rapidez. Sí, si va a 5 metros por segundo y de repente lo empujan por un pequeño periodo, no sé, 2 segundos, pero fueron 2 segundos que lo empujaron. Después de esos 2 segundos, la rapidez va a ser mayor, ¿cierto? En cambio, si fuera el caso que se empuja en la dirección opuesta, la fuerza neta quedaría en la dirección opuesta, ¿cierto? Y el desplazamiento sigue siendo hacia la derecha, pero la fuerza va hacia la izquierda. Pueden pensarlo, no sé, tal vez eh, a mí una vez me pasó que estaba mejengueando ahí por mi casa donde vivía antes y alguien dejó un carro parqueado sin freno de mano y el carro se empezó a como a deslizar para abajo, era como una pendiente, entonces cuando nos dimos cuenta lo tratamos de detener empujándolo. Entonces es algo parecido, sí, hay un movimiento que está ocurriendo y se hace una fuerza que no lo detiene por completo, pero sí tiene un efecto. O sea, el bloque aquí se sigue moviendo para la derecha, pero hay una fuerza en la dirección opuesta. Entonces, el trabajo total es negativo, ¿verdad? Porque este vector y este vector son opuestos, el desplazamiento y la fuerza. Y entonces, el resultado es que el bloque se frena. No quiere decir que se detiene, pero que su velocidad disminuye. Sí, eso es lo que quiero decir aquí cuando puse que se frena. Bueno, esto es un libro, así lo pusieron. Entonces, sí, como el trabajo negativo, ese es el efecto, que la velocidad, bueno, la rapidez disminuye. Y, ¿qué tal este ejemplo? Si usted empuja directo hacia abajo sobre el bloque en movimiento, la fuerza neta sobre el bloque cero. Entonces, igual el mismo diagrama, peso y la normal. Vean lo que ocurre aquí. Sí, el peso es el mismo, pero ahora hay una fuerza además hacia abajo. La normal va a aumentar, ¿verdad? Porque la normal era eh, la fuerza que el objeto ejerce sobre la superficie genera una reacción. La normal es esa reacción. Entonces, esta normal va a ser equivalente a la fuerza total que esté hacia abajo, actuando sobre la superficie debido al objeto. Entonces, aquí esta normal es mayor que aquí. Lo ven, sí. Eh, la fuerza neta sigue siendo cero por esto mismo, ¿cierto? Eh, pero aunque no fuera el caso, pueden ver que el desplazamiento va hacia la derecha, la fuerza va hacia abajo. Ustedes calculan el producto punto, les va a dar cero, el coseno del ángulo es 90 y el coseno de 90 es cero. Entonces, eh, el trabajo va a dar cero. ¿Y qué ocurre? Bueno, que la rapidez de bloque permanece igual, no hay ningún cambio. Sí, eh, no sé, este, eso sería tal vez como un toque para cerrar esa ventana porque este es el perro del vecino que hace mucha bulla a veces.
Ok, sí, sería tal vez como empujar, no sé, eh, se me ocurre un barco que va hacia adelante, es muy pesado. Si usted lo empujan de lado no va a pasar nada, sí. Y no sé, si lo empujan de frente, aunque sea un poquito, le haga disminuir la velocidad. Si lo empujan por atrás, aunque sea un poquito, la van a aumentar. Pero si lo empujan de lado no van a hacer nada. El movimiento es hacia el frente. Y no sé, pueden empezar muchos ejemplos así. Realmente, ¿verdad? En un caso así, habría fricción y cambiaría un poco la cosa, pero si no hubiera fricción, eh, lo que pasaría sería esto, que una fuerza perpendicular a un movimiento no lo afecta. Entonces, hasta aquí estamos claros. Entonces, tengo este ejemplo que quiero que lo vean un poco y lo piensen ustedes a ver si entienden. Entonces, bueno, en el libro pusieron un halterófilo, que es una persona que hace pesas, ¿verdad? Entonces, está levantando una barra con pesas. Entonces, ¿cómo se puede describir esta situación? Bueno, hay dos maneras, sí. Eh, Él ya tiene la barra levantada y la está llevando hacia abajo, sí. Entonces, ¿qué pasa con el trabajo? ¿Es positivo o es negativo? ¿Qué es lo que determina eso? ¿Alguien quiere intentar responder? No sé. Bueno, es muy sencillo, ¿verdad? El trabajo es positivo o negativo, simplemente dependiendo de la dirección de la fuerza con respecto al desplazamiento. Eso es todo. Entonces aquí lo que hay que preguntarse es dónde está la fuerza. El desplazamiento ya sabemos que es hacia abajo porque ya tiene las pesas arriba y las está llevando hacia abajo. Entonces el desplazamiento siempre va a ser este mismo. Pero entonces aquí hay no es un problema, pero sí hay un pequeño detalle importante que hay que notar. Y es que por la tercera ley de Newton podemos hacer dos análisis distintos, ¿sí? Podemos pensarlo como que es la barra, las pesas y la barra que están haciendo fuerza sobre las manos de este eh, hombre que está levantando las pesas. Y entonces esa fuerza iría hacia abajo, ¿cierto? Entonces el desplazamiento es hacia abajo, esta fuerza es hacia abajo. Entonces se puede decir que ese es un trabajo positivo, pero ¿qué hay que decir? La fuerza de la barra sobre las manos del halterófilo tiene la misma dirección que el desplazamiento de las manos. O sea, que la barra efectúa trabajo positivo sobre las manos del halterófilo. O sea, la barra efectúa trabajo positivo sobre la persona que está levantando las pesas.
bueno, cuando está bajando. Pero la persona que se está sosteniendo, digamos, la barra efectúa trabajo positivo sobre las manos de la persona que está sosteniendo. Esa es una opción. Pero también existe el otro lado, ¿cierto? Por tercera ley de Newton, si existe esta fuerza, hay una fuerza equivalente en la dirección opuesta. Y esto se llama la dirección. Ven que está la fuerza que evita que esto caiga al piso de un solo golpe, ¿cierto? La barra está haciendo fuerza para caer al piso, es el peso de la barra. Y el mae que tiene las pesas lo que está haciendo es una fuerza para evitar que caiga hacia el piso de un solo. Es el esfuerzo que él hace, es el ejercicio que él está haciendo. Entonces, esta fuerza que él hace, las manos sobre la barra, es hacia arriba y el desplazamiento es hacia abajo. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Tenemos un desplazamiento hacia abajo, una fuerza hacia arriba, son opuestas. Se puede decir esto. Las manos del halterófilo realizan trabajo negativo sobre la barra. ¿Cierto? Eso también es válido decirlo, porque tenemos fuerza y desplazamiento con direcciones opuestas. Y entonces el trabajo aquí eh, no se puede decir exactamente que es positivo o negativo, hay que ser más específicos. O por lo menos hay que tener cuidado de entender de qué se está hablando a la hora de hacer el análisis. Sí. Entonces, la barra efectúa trabajo positivo sobre las manos. Al mismo tiempo, las manos realizan trabajo negativo sobre la barra. Sí. Entonces, esto queda claro, sí. Esta parte de acá de por qué es positivo y negativo y cuál es la diferencia. O tienen dudas, porque si tienen dudas con esto es importante ya mismo que lo digan. Ok. Entonces, si la pantalla se está compartiendo, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos a hablar de tipos de energía. El trabajo no es precisamente un tipo de energía, es una manera en la que la energía se transforma. Aquí vamos a ver tres tipos de energía nada más. Entonces, la primera es la energía cinética. Esta me imagino que la conocen o deberían recordarla del colegio. Esta simplemente es la energía asociada a un objeto en movimiento. Bueno, una pregunta importante que no me han hecho es ¿qué es la energía? Y es una pregunta importante y al mismo tiempo un poco complicada y tal vez insatisfactoria porque la energía es energía, sí es como la masa. Entonces pueden preguntar qué es masa, pero la respuesta va a ser, la masa, es la cantidad de materia que tiene un objeto. La energía es una propiedad de cada objeto, es simplemente algo que existe en el universo, que todos los objetos, todas las cosas que existen en el plano físico tienen energía. Sí, es una propiedad de cada objeto. Está asociada con calor. El calor tiene que ver con el movimiento de los átomos. Está asociada con el movimiento, que es esta energía. O sea, si un objeto se mueve, es porque tiene más energía que si estuviera en reposo. Pero es realmente una propiedad
intrínseca que los objetos tienen por existir. No es algo que se pueda definir a partir de otras cosas, es su propio ente, la energía. Entonces, la energía cinética es esa parte de la energía de un objeto que está asociada a su movimiento. Entonces, tiene dos partes. La parte de la masa y la parte de la velocidad. Entonces, ocurre algo así. Dos objetos con la misma masa y la misma rapidez, pero direcciones distintas, no importa, tienen la misma energía cinética. Ven que aquí está la velocidad al cuadrado. Bueno, la velocidad es la rapidez realmente, nada más es la magnitud. En cambio, la misma rapidez, pero el doble de masa, entonces este caso tiene el doble de energía, ¿cierto? Si lo ven acá, ustedes cambiarán, no sé, calculan esto para un objeto con velocidad 1 y masa 1, les va a dar un medio. Y si lo calculan por un objeto con masa 2, velocidad 1, les va a dar 1. Entonces es el doble. Es lineal en la masa. Pero en la rapidez es cuadrático. Entonces, misma masa, pero este va 2 veces más rápido. La energía cinética es 4 veces mayor, sí, porque 2 a la 2 es 4. Y si fuera 3 veces más rápido, llevarían 9 veces más energía, ¿cierto? 3 a la 2 es 9. Y así. Eso es lo que ocurre con relaciones cuadráticas. Entonces, bueno, esto es muy... Es, es seguro, si quieren, no, seguro, sí. Sí, solamente porque lo van a leer y no quisiera que se me confunda mucho, puedo hacerlo aquí un poco. Pues voy a buscar un toque esta parte. Esta, sí. Dice que lo tengo que sería 7.1, 2, 5, 6 y 7. Entonces, si no me equivoco, aquí hay una derivación. No, una 5. Sí, en la sección 4, parece. Aquí está. Esto de acá se lo van a topar cuando lean y tal vez podemos hacerlo nada más para que es la... ¿Verdad? Entonces, teníamos esta parte del trabajo. Fuerza por desplazamiento, el cual es válido, ¿verdad? Esta parte así es válida para
un desplazamiento que sea completamente en línea recta. En el libro lo que están haciendo, nuevamente para que sepan, es esto que pasa, el desplazamiento fuera, sí, esto fuera así. O sea, esto empezó acá y terminó acá, pero este empezó acá. Ah, bueno, no podemos definir un vector así, pero podemos venir acá y hacer vectorcitos pequeñitos, como así. El desplazamiento. Y se ve así. Sí, como vectores tangentes a la trayectoria. Y cada uno de estos, adivinen qué, se les llama así. Bueno, realmente se les llama así, pero entre más pequeños los hagan, terminan siendo diferenciales en el límite, ¿verdad? Esto me pareció lo que hicimos la vez pasada con velocidades y aceleraciones. Tomamos el límite lo más pequeño posible. Y la fuerza, digamos que hay una fuerza aquí. Esta tampoco tiene que ser constante, tiene que ser en línea recta, puede cambiar en cierto momento, lo que sea. Pero lo que se hace es muy sencillo. Esto es una cuestión de cálculo que ustedes no van a ver, pero el libro la hace. Entonces, lo que se hace es esto. Ustedes no pueden calcular el trabajo total, pero lo pueden calcular para una pequeña parte. Por ejemplo, cómo se ve. Entonces, adivinen que simplemente en esa parte pequeñita es exactamente lo mismo, con la pequeña diferencia de que no es un vector completo, sí, es este vector diferencial, que es un pedacito de la trayectoria. Y adivinen qué pasa. Si ustedes toman esto y lo integran eh, del principio al final de la trayectoria, pues, de 1 a 2, lo que sea, obtienen el trabajo total. De aquí sale el trabajo total, ¿sí? Y aquí lo que queda es esto, una integral del inicio al final, de fuerza, esto se llama una integral de línea, porque ustedes van integrando a lo largo de una línea, conforme esta fuerza se ve distinta para cada parte de la línea, el valor cambia. Hay una forma matemática de hacer esto, pero esto es esto que viene acá. Sí, esto es lo que están haciendo acá. Para que no les parezca raro, no se confundan, es simplemente eso. Aquí lo hacen en una dimensión, ¿verdad? La integral es un área, pero se puede hacer en las dimensiones que sea y es eso. Y bueno, eso también se los decía, perdón, aquí está, porque lo vamos a ver para la energía cinética, algo parecido. La energía cinética tiene esta cuestión, el teorema de trabajo de energía.
Y si el trabajo efectuado por la fuerza neta sobre una partícula es igual al cambio de energía cinética de la partícula. ¿En dudas con esto? Pues, sí. Entonces, eh, esto sería, sí, 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 pero, esto está aquí o está en el capítulo 8, es que acá está, sí. Tienen esta derivación y yo quería nada más que la vieran y que la entiendan así rápidamente para que no parezca que esta fórmula salió del aire. Pero aquí está hecha, entonces tampoco quiero perder tiempo escribiendo yo cada paso porque hace exactamente lo mismo. Tenemos esto, el trabajo neto es la integral. Y eso sí es esto mismo que está acá. Nada más que aquí está una dimensión. Lo pueden hacer en 3 dimensiones o lo que sea, es exactamente lo mismo. Entonces, la fuerza, bueno, la fuerza general es masa por aceleración, ¿cierto? Y la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y esto de acá, bueno, aquí sí le puedo. Esto de acá es. Esto de acá es diferenciales. Eso es algo que los matemáticos detestan que los físicos hacemos. Este, entonces, ellos tienen esto de acá. Y vean que lo que hacen es muy, parece muy raro, pero lo que hacen es esto. Esto de acá, lo toman y lo dividen al mismo tiempo que lo multiplican. Sí, de manera que si ustedes cancelan esto y esto, queda exactamente esto. Y lo están haciendo así nada más. Entonces, esto, como si esto se cancelara y esto fuera para allá. Pero ellos lo están haciendo en esta dirección. Esto nada más para que entiendan la lógica de aquí a aquí. Entonces, ellos meten y dicen que dv de t es lo mismo que dv de x por dx de t. ¿Pero qué pasa? Ah, aquí en dx, aquí en dx, se cancelan, ¿cierto? Eh, este dv lo dejan suelto y queda un dx y un dt. Entonces, que no se pierda. Ellos tienen entonces, vamos a ver, ellos tienen dv, dt,
por dx, ellos dicen que eso es igual a dv de x, x de t y el de x este. Entonces, vamos a ver, cruzado, voy a cancelar, ¿qué puedo cancelar? Voy a cancelar este de x, este de x, voy a cancelar, no voy a cancelar, voy a poner esto de acá es la velocidad, ¿cierto? Entonces, todo esto que tengo acá, eh, lo puedo escribir como v de v. Eso es lo que hicieron acá. Voy a llegar a esta parte. De aquí, aquí, aquí. Y como ahora ya no voy de la posición, bueno, sigo yendo de la posición final, de la posición inicial a la posición final. Pero eso era para integrar en x, ahora voy a integrar en v. Y es lo mismo, porque en la posición inicial la velocidad era la velocidad inicial. Y en la posición final la velocidad era la velocidad final. Entonces eso no importa, los límites cambian de acuerdo a lo que se esté integrando. ¿Y cuál es la integral esta? M es constante. La integral de v es un medio v a la 2. Y lo evalúo de final a inicial. Me queda esto. V final al cuadrado menos V inicial al cuadrado. Y si saco todo junto, me queda esto de acá. Sí, un medio m velocidad final al cuadrado menos un medio m velocidad inicial al cuadrado. Eso es igual al trabajo neto. Pero esto de acá, ¿qué es? La energía cinética final. Y esto de acá, la energía cinética inicial. O sea, el trabajo total es la energía cinética final menos la inicial, que es lo mismo que el cambio de energía cinética. Ese es el teorema de trabajo de energía. Y aquí, eso es lo que están diciendo acá. Nada más, claro, les puse esto acá para que me entiendan la lógica de los diferenciales. Es un jueguito ahí muy sencillo. Lo que me interesa es que la fórmula se la sepan y que no crean que sale de la nada. Sí, esto ocurre porque la fuerza es masa por aceleración. Sí, y la fuerza escrita como masa por aceleración es la fuerza más general que tenemos, ¿cierto? No estamos diciendo cuál fuerza es cualquier fuerza. Que hay una aceleración, esa es la fuerza. Entonces, esto de acá es el teorema más general. Sí, el trabajo total es igual al cambio de energía cinética. Y ahora, podemos verlo, el equivalente para dos casos específicos de fuerzas. En específico, el trabajo que hace la fuerza gravitacional. A la fuerza gravitacional se le asocia una energía potencial, se llama energía potencial gravitacional. Entonces, va algo así. Ustedes tienen un cuerpo que se mueve hacia abajo. Está aquí arriba. Esto es Y. Sí, aquí arriba le llaman Y1. Aquí abajo le llaman Y2. ¿Sí? Entonces, de aquí a aquí, el cambio es Y2 menos Y1. Y esto es menor a 0. Sí, porque Y1 es más grande que Y2. El trabajo realizado es positivo y la energía potencial disminuye. Bueno, esto lo vamos a ver aquí. Pero entonces, en general, el trabajo es fuerza por desplazamiento. La fuerza sería el peso, ¿verdad? El desplazamiento sería eh, de acá a acá. Entonces, así, y queda así.
Se puede poner de esta manera. La energía potencial gravitacional es m por g, el peso, por y de la altura. O sea, ¿eso qué quiere decir? Entre más alto usted levante un objeto, más energía potencial tiene. Sí, o sea que entre más alto esté, cuando caiga al piso, va a tener más energía. ¿Cierto? Porque para levantarlo se le tuvo que hacer más trabajo. Esta es la otra parte, un cuerpo que se mueve hacia arriba. Empezó acá y terminó acá. Entonces, ven que aquí la diferencia ahora es positiva. El trabajo realizado es negativo. Esto simplemente es por la definición. Sí, aquí esta definición podría ser al revés, no importa. Yo la estoy definiendo así, así la pueden trabajar. ¿Por qué se define así? Bueno, simplemente porque así, entre más alto suba el objeto, más energía potencial tiene, y se dice esto: el trabajo negativo aumenta la energía potencial, el trabajo positivo la disminuye. Y hasta aquí lo ven, el trabajo es la diferencia de la energía potencial de un punto al otro. Y eso es lo mismo, es decir, vean que es del punto 1 al punto 2. Y el cambio es del punto 2 al punto 1, la resta, ¿verdad? Entonces, el trabajo es supuesto el cambio de energía potencial. Sí, y esto, si lo piensan un toquecito, lo hacen ustedes en lápiz y papel, se van a dar cuenta que probablemente es por las definiciones. Lo que me interesa más es que entiendan este concepto. Sí, energía potencial depende de la altura. Entre más alto esté un objeto, más energía potencial tiene. Entonces, si yo le digo, un objeto estaba aquí arriba y después bajó acá, ¿cuál fue el cambio de energía potencial? Depende de cuánto cambió la altura. Y si yo les pregunto el trabajo efectuado, una vez que tengan ese cambio de energía potencial, ya saben cuál es el trabajo efectuado. No tienen que complicarse ustedes pensando la parte de eso, ustedes ya lo tienen, las fórmulas, nada más tienen que entender el cambio fue de acá a acá. ¿Dudas con esto? Pues yo entiendo, pero es que no me imagino como qué hace que pase de uno a otro. Digamos, por ejemplo, en el caso del segundo, yo suelto un objeto, entonces me dicen que llega hasta cierto punto respecto al eje X. Entonces ahí yo tengo que saber del eje X a Y1 cuánto hay, o así, o lo que no entiendo bien es como saber dónde cambia. No me lo imagino en una aplicación. De esta parte, Sí, como el saber, digamos, qué pasa de Y1 a Y2 para que sea otra situación diferente. Por ejemplo, si yo suelto un objeto que hace que ya deje de ser la parte de Y2 y pase a Y1. ok, bueno, esa es la otra parte. No sé, si yo tengo aquí un lapicero que está encima del escritorio y yo lo levanto, ahora está más alto, pero para llegar a ese punto yo tuve que hacer una fuerza sobre el lapicero, ¿cierto? Entonces yo estoy haciendo trabajo sobre el lapicero y por ese trabajo que yo estoy haciendo es que cambia la energía potencial del lapicero. Lo que pasa es que aquí este trabajo se está definiendo como el trabajo que la gravedad está haciendo sobre el objeto. Por eso es que queda negativo, porque ven que si yo tomo un lapicero y lo levanto, yo estoy aumentando la energía potencial, pero yo estoy haciendo una fuerza que yo la hago para contrarrestar la gravedad. Y aquí estamos viendo nada más el punto de vista de cuál es el trabajo que hizo la gravedad en esa parte. Y la gravedad lo que no quería era que yo levantara el lapicero, ¿cierto? La gravedad va en contra de esa fuerza que yo hice para levantar el lapicero. Entonces, sí, por eso es que esto queda negativo en realidad. Pero, o sea,
Cuando hay un cambio de energía potencial, siempre hay una fuerza externa, ya sea un objeto que cae por la fuerza de la gravedad o un objeto que se levanta por una fuerza que se oponga a la fuerza de la gravedad. Así es. Ok, sí, igual, yo hoy no quería hacer ejemplos de esto porque yo sé que están con lo del examen y todo, entonces el lunes siguiente que vemos el otro tema, al principio podemos hacer ejemplos de esto y ya ahí yo sé que les va a quedar más claro, porque esto, la ventaja de este tema de energía comparado a esta parte de fuerzas que viene en este examen es que termina siendo más sencillo trabajarlo con las energías, porque las fórmulas son más sencillas, este, y es un poco más intuitivo a veces entender cómo funciona el cambio, de un punto a otro, digamos. Entonces, ya cuando damos ejemplos, se les va a aclarar un poco. Entonces, por ahora, si no les queda claro, no se preocupen, porque esta parte es un poco abstracta verla así, pero cuando ya se vea un ejemplo, van a ver que es mucho más sencillo de lo que parece. Eh, la otra energía que vamos a ver es la potencia elástica. Esta es simplemente la que está asociada a un resorte. Y si parece raro que se vea esto, realmente no lo es, porque este, bueno, ¿cómo les explico esto? Esto se los puedo contar, esto no les interesa mucho a ustedes, pero ustedes llevarán ecuaciones diferenciales o algún curso más avanzado de cálculo, verían casi todas las funciones. Esto era según X. Se pueden escribir así. Sí, o sea, si ustedes tienen esto, ustedes lo pueden escribir de esta manera, como una suma de potencias de X. eh, y lo que cambia son estos coeficientes. Y cómo se hallan estos coeficientes es un tema entero en la matemática, pero se puede. Y esto funciona para todo tipo de funciones. Es muy curioso. Y más curioso todavía es lo que ocurre con la física. Este, este coeficiente depende muchas veces de esto. En algún punto de equilibrio. Y en física, esos puntos suelen dar cero. Y lo que ocurre es pues que estos términos de acá, que van así, etcétera, son muy pequeños. Esto se pone así, son muy pequeños, entonces se ignoran y termina pasando casi todas las funciones se pueden aproximar a esto, de lo que se ve cuadrático. Y como vamos a ver acá, una fuerza que se ve cuadrática, bueno, no una fuerza, un trabajo, energía que se ve cuadrática en la posición, es exactamente lo que hace un resorte. Entonces, en el mundo físico real, no hay tantos resortes, pero hay muchas cosas que se comportan muy parecidas a un resorte, aunque no sean resortes. Entonces, entender cómo funciona un resorte resulta muy útil para trabajar todo tipo de cosas que uno no se imagina que tienen nada que ver con resortes. Y es muy sencillo, es lo más vacilón. El resorte aquí, bueno, cuando se estira,
no se comprime. Cuando lo dejan quieto, el resorte tiene una posición de equilibrio. Usualmente lo que se hace puede ser marcarla como el origen. Sí, X igual a 0, la posición de equilibrio. Entonces, pueden estirar el resorte. Cuando estiran el resorte, ven que ustedes lo están jalando hacia la derecha en este caso. El resorte va a jalar hacia el otro lado, ¿cierto? Ustedes lo están estirando, pero el resorte quiere volver a la posición de equilibrio. Eso es todo lo que el resorte hace. Y entonces el resorte hace trabajo negativo, sí, porque ustedes lo llevan hacia la derecha y él quiere devolverlo hacia allá. Pero cuando ustedes ya lo sueltan y él empieza a volverse a la posición de equilibrio, entonces se mueve hacia la izquierda, igual que la fuerza. Entonces ahí sí hay trabajo positivo. Y exactamente lo mismo si ustedes en vez de estirarlo lo comprimen. Si ustedes lo comprimen, ustedes lo llevan hacia acá. Y cuando ustedes son los que lo están comprimiendo, ustedes lo están moviendo hacia la izquierda y el resorte hace fuerza hacia el otro lado. Sí, el resorte siempre busca volver a su posición de equilibrio. Y cuando ustedes ya lo sueltan, él va a volver hacia allá y entonces el desplazamiento va a ir hacia allá y hay trabajo positivo. Entonces, sí, el resorte hace trabajo negativo mientras hay una fuerza externa que lo comprime o lo estira. Y trabajo positivo una vez que se suelta y se deja que se vuelva a relajar o que se vuelva a estirar el solo. Y, bueno, ocurre. La fuerza de un resorte es muy sencilla. La fuerza de un resorte tiene esta forma, en donde K es una constante. Esta notación, es bueno que la entiendan una vez. Esta notación quiere decir unidades. De unidades de Newton por metro. ¿Cierto? De manera que cuando yo multiplico K por una distancia, queda solo Newton. Y eh, esto de acá fue casi que el único útil que hizo Robert Hooke, pero lo hizo. Se llama la ley de Hooke. Ahí la van a ver en el libro. Y pues cuando ustedes calculan, eh, exactamente igual que con... Bueno, aquí ni siquiera está. Pero ustedes hacen esta integral en una dimensión de esta fuerza. Ya se imaginan qué ocurre. Sí, ustedes integran de x. Al final les va a quedar algo que se ve así, ¿cierto? Un medio k por x a la 2. El negativo no importa porque depende de los límites, pero el medio siempre sale, la k es constante siempre sale y el x a la 2 siempre está. Entonces terminan con algo así. La energía potencial elástica, eh, sí, esto de acá me parece. Venga, acá está. Aquí es que se cortó la imagen, no sé por qué. Pues esto no es un menos, era un igual. Aquí la tienen definida en el libro. Es un medio K por X a la 2. Eso es lo que aquí va un igual. Sí, igual que aquí, y un igual, aquí un igual. Entonces la energía potencial elástica es un medio K por X a la 2. O sea, entre más estirado esté el resorte, X es eso, es qué tanto está estirado, qué tanto está comprimido, ¿verdad? X se mide desde el punto de equilibrio. Entonces es qué tan estirado está o qué tan comprimido está.
Entonces, entre más estirado, más comprimido esté, mayor energía potencial tiene. El trabajo efectuado por un resorte es este. Eh, sí, aquí pueden ver ustedes de la inicial a la final. Perdón, de la final a la inicial. Este es el trabajo que hace un resorte. Este no es el trabajo que hay que hacer para estirarlo. Entonces, aquí lo tienen. El trabajo que hace un resorte es opuesto al cambio de energía potencial. ¿Y por qué? Porque el resorte, como vieron en este análisis, siempre hace el trabajo de tal manera que es positivo el trabajo cuando el resorte está volviendo hacia su posición de equilibrio y por lo tanto cuando está reduciendo su energía potencial, ¿cierto? El resorte no quiere tener energía potencial, el resorte quiere estar en la posición de equilibrio, donde X es igual a 0 y la energía potencial que tiene es 0. Entonces, sí, esto es muy sencillo. Esto también son fórmulas que se las pueden aprender. Está acá, ¿verdad? Newton por metro. O sea, un resorte con una constante muy grande, ¿qué quiere decir? Que se ocupa mucha fuerza, ¿sí? Muchos newtons para moverlo un metro. Entre más pequeño sea esto, más fácil es estirar o comprimir un resorte. Entre más grande sea esto, más difícil es. Entonces, por ejemplo, no sé si saben esto, pero los ascensores, de hecho, nunca he tenido tanta facilidad para... Ok. Sí, los ascensores suelen tener algo parecido a un resorte, un sistema como de pistones, pero funciona como un resorte, en el sentido de que rebota. Hay unos que de verdad tienen literalmente un resorte. Este, algo así. Y la idea es esta, si el ascensor se cae, por lo menos que caiga encima del resorte, y es un resorte que tiene una constante, se llama constante de resorte. Los físicos no son muy creativos, pero son bastante precisos. Una constante de resorte muy alta para que el resorte no se estire o en este caso no se comprima mucho y tratar de minimizar el daño potencial al ascensor y a la gente que va adentro. Entonces, es un resorte que cuesta mucho estirarlo, que cuesta mucho comprimirlo, pero que igual tiene elasticidad. Y lo mismo con las suspensiones de los carros, por ejemplo, que la idea es que el movimiento sea eh, suave, por decirlo de una manera, que no sea un solo golpe cuando el carro se cae en un hueco o algo así, sino que sea un movimiento como que el resorte absorba la fuerza, entonces son resortes con constantes relativamente grandes, que cuesta mucho comprimirlos. Eso es lo que mide esa constante, qué tan difícil es estirarlo o comprimirlo. Y si estas fórmulas las tienen aquí, no, no es nada del otro mundo. Eh, lo único que falta ver es esto, la conservación de energía. Bueno, dudas con los resortes antes de seguir. Sí. Vean, la energía tiene esta propiedad que se conserva. Me imagino que habían escuchado esta, es como la energía termodinámica, como la dicen en las películas muy famosas, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Este, y sí, nosotros vamos a ver algo así. Básicamente, el trabajo realizado por todas las fuerzas distintas del elástico a la gravitacional es igual al cambio de energía mecánica total del sistema.
donde U es la suma de energía potencial gravitacional y de energía potencial elástica. Entonces, tenemos energía potencial elástica, energía potencial gravitacional, se llama el total de esas dos, la energía potencial, punto. Y la energía mecánica es energía cinética más energía potencial. Entonces tenemos esto. Si no hay trabajo, la energía mecánica al principio es igual que energía mecánica al final. Y si hay un trabajo, entonces esta energía acá, la mecánica final, que tanto sea distinta de esta, va a ser simplemente por el trabajo efectuado. O de esta manera, es la más resumida, el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial más, eso se llama la energía interna del sistema. Y esa es esa parte de no sé qué gana y se destruye, se transforma. Eso es, por ejemplo, calor, eh, cosas así. Una bola de básquet, por ejemplo, si ustedes la tiran, ella empieza a rebotar, pero no va a seguir rebotando para siempre. ¿Y qué es lo que hace que esa bola de básquet pierda energía? Bueno, el sonido que produce cuando choca contra el piso es esa energía que está perdiendo. Cada vez que choca contra el piso, la bola se calienta un poco, eso también es energía que está perdiendo, que antes era energía cinética y potencial, y ahora es energía interna de la pelota, sí, el calor. Entonces, esto de acá es eso, es la energía interna, que es la energía que no es que se perdió, simplemente se convirtió en otro tipo de energía y no nos interesa cuál. Y esta es la conservación de energía, sí, que esa energía, esos cambios de acá no se fueron a ningún lado que no sabemos dónde está. Está en algún lado ahí, que normalmente es calor o algo así, pero el punto es que eh, no se perdió. Y bueno, eso tiene que ver con lo que se llama fuerzas conservativas. Una fuerza es conservativa si el trabajo que realiza en una partícula que es parte de un sistema, conforme esa partícula se mueve entre dos puntos, no depende de la trayectoria que siga la partícula entre esos dos puntos. O sea, bueno, y además una fuerza conservativa si el trabajo que realiza en una partícula es cero, pues se mueve a través de una trayectoria cerrada. Eso es esto. Pues tenemos una partícula que hace una trayectoria de este tipo. Mira acá, bueno, sí, pero eventualmente, wow, vuelve a donde comenzó. Sí, entonces hay dos tipos de fuerza para un caso así. Y las fuerzas conservativas, cuando hay una trayectoria de este tipo, ocurre que el trabajo es cero. Las fuerzas que no satisfacen esos criterios se dicen que no son conservativas. Y lo que ocurre es esto. Si solo hay fuerzas conservativas haciendo trabajo, la energía mecánica total es una constante. Las fuerzas no conservativas no se pueden representar como energía potencial. Sí, pero se pueden describir sus efectos en términos de energías distintas a cinética y potencial.
Y lo que pasa es que ocurre un cambio del objeto debido al cambio de energía, como la pelota de básquet que se calienta. O, sí, un montón de cosas puede ser. La energía asociada a este cambio en el estado de los materiales se denomina energía interna, esta que está acá. Cuando se eleva la temperatura de un cuerpo, aumenta su energía interna. Si se reduce su temperatura, disminuye su energía interna. Y se pone así. El cambio de esa energía interna tiene que ver con el trabajo de otras fuerzas. Y nosotros no vamos a ver esas otras fuerzas o cómo funcionan, pues yo sí les puedo decir, hay un trabajo de una fuerza no conservativa. Y es tanto, el trabajo es tanto, y es de una fuerza no conservativa. Entonces ustedes ya saben que si yo les doy esto, tienen esto. Y esto está acá, ¿cierto? Entonces, yo sería el tema de fuerzas. El lunes siguiente retomamos para que no quede tan al aire, con ejemplos que son sencillos y rápidos. Este, sí, para que quede un poquito más claro, tal vez, porque es más fácil verlo con un ejemplo. Pero denme un toquecito para buscar agua que no tengo por aquí. Y primero quiero, si no han tenido chance, déjenme revisar cuánta gente ha respondido a esta cosa. Sí, aquí hay 25 personas y tengo 20 respuestas. Entonces, si pueden ir un toque a mediación y responder esta pregunta como encuesta que puse sobre la clase de repaso, se los agradecería. Ok, por lo que veo, está muy separado. Como 15 martes, 13 miércoles. Sí, entonces, bueno, primero, ¿cómo les ha ido con el examen? ¿Cómo se sienten?
Eh, sí, chicos, muchachos, ¿cómo les ha ido con el examen? ¿Alguien ha tenido problemas para estudiar o tiene alguna duda? Profe, a mí en lo personal me ha costado más de la tarea de lo que yo creí que me iba a costar. La tarea. Sí, o sea, si es una tarea, realmente no deberían ser tan complicados, entonces, sí, no, no estoy seguro por ahí qué fue lo que les costó exactamente. ¿Entender el ejercicio en sí o el procedimiento para hacerlo o cómo tienen que responder tal vez? Bueno, profe, al menos en mi caso es que digamos que lo práctico no es mi fuerte, entonces no sé si será por ese lado que a la hora de tratar de resolverlos, a veces pienso que se puede hacer de una manera y lo hago, pero no es así. Pero tal vez es por, no sé, llevarlo un poco más rápido, como es verano y así. Sí, entiendo. Ese es el problema con verano, ¿verdad? Que tenemos 2 meses para ver toda esta materia que normalmente se ve en un semestre. Entonces, es un poquito apurado, pero no, tal vez lo que podemos hacer es esto. Este, y me parece que no hay un consenso sobre un día exacto, entonces, por mí yo puedo conectar los 2 días, tal vez, para que todos tengan chance y hacemos sesiones un poco menos largas, nada más. Y lo que se me ocurre, este, puedo poner las soluciones de la tarea y también puedo hacer algunos cuantos en estas clases de repaso, junto a algunos cuantos de los ejercicios recomendados y resolver las dudas que tengan. Entonces, tal vez con eso es suficiente. Lo otro que yo tenía la duda era, porque a mí me da exactamente lo mismo. No sé si a ustedes les funciona mejor el examen, si se los dejo el jueves para que me lo entreguen el viernes o si prefieren que se los deje el viernes para que me lo entreguen el sábado. Profe, al menos yo preferiría de viernes al sábado, pero yo me adapto a lo que diga la mayoría del grupo. Yo también prefiero Sí, de profe, viernes a a mí sábado. también, o sea, yo preferiría de viernes a sábado, perdón. Sí, profe, yo también, pero hoy me adapto como dice la compañera igual a los demás. Entonces, Ok, bueno, entonces lo que puedo hacer es poner otra de estas como encuestitas aquí, nada más para que todos tengan chance de responder, para ver si alguien tiene alguna objeción y lo voy a preguntar también en Telegram, pero y si nadie tiene objeciones, lo puedo poner el viernes, pero no hay problema, porque se me ocurre que tal vez tengan más chance de trabajarlo así. Eh, Profe, puede ser como el viernes tempranito. sí, puedo, sí, lo puedo poner, tal vez no 24 horas, tal vez como de 36 horas, como, mm, ¿qué tal viernes o jueves de 9 de la mañana a 9 de la noche el día siguiente? Profe, a mí me parece bien porque en lo personal yo soy bastante lentilla para analizar los ejercicios, entonces también van a saber cuántos más o menos vendrían como para acomodarse uno, pero ese tiempo me parece bien. Sí, los ejercicios,
Y tampoco puedo poner muchos, ¿verdad? Porque tengo que revisar todo yo y si hago un examen demasiado largo no me da chance de revisarlo. Lo que yo trato de hacer son ejercicios donde yo separo cada parte muy, muy estructuradamente. Digamos, yo les doy puntos por hacer bien el diagrama de cuerpo libre y después les pregunto cuál es la fuerza de fricción y después cuál es la normal y así va. Es un ejercicio como muy estructurado, entonces va como por ahí con todo. Entonces, no son tantos, pero tal vez sí tengan varias partes del mismo ejercicio y sí, la parte de análisis sí es muy importante, entonces por eso también quiero darles un poquito más de tiempo. Pero entonces, sí, voy a hacer eso. Lo otro que me urge, porque tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, tengo un grupo de 5, tengo 5, son 10, llevo 14, 14 y 6, son 20, me quedan 26 y 29. Sí, solo tengo 29 personas que me han inscrito para un grupo, me parece. Y yo, este, sí, yo pensaba darles las opciones antes, pero como todavía no tengo todos los grupos, no estoy seguro ni siquiera cuántos grupos van a ser. Entonces, los que no tienen grupo para el trabajo, ¿qué ha pasado? Aquí todos tienen. Muy bajo. Es que, profe, ahora sí me escucha. Sí, ahora sí. Ok, profe, no, es que o sea, yo tengo un grupo, pero se me había olvidado escribirle, era mandarle un correo a usted con los nombres de las personas, nada más. Sí, por favor, es que yo estoy haciendo una lista de cuántos grupos son para saber cuántos artículos tengo que buscar y cuántos temas voy a poder hacer y así. Ok, de acuerdo, profe, hoy mismo se lo hago llegar. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien que no tenga grupo del todo? Ok, bueno, eso es buena señal. Sí, bueno, entonces, igual todavía hay mucho tiempo, entonces yo creo que de fijo el lunes ya les doy los temas y tienen un mes para trabajar eso, que es bastante tiempo. Es un poquito más, me parece. Entonces, entonces, bueno, creo que lo que voy a hacer es eso. Será mañana y el miércoles hacer sesiones a las 2, eso sí, porque la mayoría les queda mejor el horario de la clase, con dudas y tratar de resolver ejercicios para lo del examen. Entonces, eh, ahí la que les quede mejor, supongo que igual a lo mejor sería tal vez tratar de resolver ejercicios distintos en cada una y yo trato de subir el video para que lo puedan ver si no pueden atender ese día y que tengan bastantes cosas de referencia. Pero sí, lo que voy a hacer es eso. Entonces voy a hacer 2 días de repaso más cortos, pero voy a hacer los 2 días para que todos tengan chance. Entonces, igual queda para las 2 de la tarde. Entonces, si tienen dudas del examen, cualquier día de esos que se conecten, ahí me preguntan. Y si no hay objeciones en ningún lado, seguramente es el viernes, pero vamos a ver qué dice el resto del grupo. Y aquí llegamos por hoy. También si tienen dudas, así que algo que les surge, me escriben, ¿verdad? En el grupo de Telegram o un mensaje por aparte, como prefieran. Pero sí, hasta que llegamos por hoy, para no cargarlos mucho la semana del examen. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias.
Profe, ¿Sí? perdón, es que no sé si lo dijo antes, es que mi internet estuvo fallando un poco. Entonces, el día del examen no hay que conectarse, nada más se hace el examen, digamos, o si hay que meterse a la llamada. El día del examen sería bueno que se conecten nada más porque prefiero yo siempre leo el examen y les explico un poco cada ejercicio, ¿verdad? Entonces, eh, sí, mejor que se conecten nada más a eso. Es un toquecito, no es un gran rato y no es un examen sincrónico ni nada. Ok, profe, perfecto, muchas gracias, hasta luego. Ok, hasta luego.